Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar de un tema muy específico que se está hablando mucho en la provincia de Santa Fe y fuera de Santa Fe también. Está con nosotros la doctora Elizabeth Vidal, que es abogada, especialista en bioética. Además es docente en la facultad, en la Universidad Católica y también en una escuela secundaria, confesional. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerla aquí para hablar de un tema, de hecho se está hablando mucho en Santa Fe, a partir de sobre todo el tema de la despenalización del aborto y el tratamiento en el Parlamento Nacional, porque la ley de la enseñanza sexual es de 2006 y supuestamente no se había presentado mayores inconvenientes, pero ahora sí, en este último tiempo sí, sobre todo con el tema de la perspectiva, la visión de género y esto cómo se lleva el aula, porque de hecho hay también una frase que dice, con mis hijos no te metas, hay un eslogan. Y desde el Ministerio de Educación dicen, sí, con los hijos nos metemos. ¿Cómo se ve desde el derecho esto? De meterse o no con la educación sexual de los chicos. En muchos casos el mayor inconveniente se presenta a edad temprana. Me estoy refiriendo a los chicos que van al jardín o a la escuela primaria, no tanto en la escuela secundaria. ¿Cómo lo ve usted? Sí, digamos, esta cuestión de la educación sexual integral, como vos bien decís, surge, digamos, a colación de intentar buscar una respuesta cuando se dijo no a la ley de IVE, o sea, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual, digamos, muchos legisladores provinciales adherían a la misma. Yo creo que acá hay que tener en cuenta desde el punto de vista legal dos cuestiones. La primera es, digamos, el rol de la familia, y la segunda, la cuestión de los llamados derechos sexuales y reproductivos, que están muy en bogas con este tema. Argentina en el año 94, que en la última reforma constitucional que se hizo, incorpora una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos en el cual se considera a la familia como principal educadora, además de célula fundamental del Estado. Es decir, con familias tenemos Estado, como pasa, digamos, en distintos países del mundo. Argentina no quiere permanecer ajena a esa realidad, suscribe esos tratados. ¿Qué implica la suscripción de tratados que se obligan en el plano internacional? O sea, para incumplir un tratado tiene que denunciarlo también en el campo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una cuestión muy concreta en la Convención de los Derechos del Niño, que es muy famosa desde lo que es IVE, y que se sigue manifestando acá en la cuestión de la educación sexual integral. Argentina, al momento de ratificar esa convención, hace dos reservas. Uno, en cuestión a lo que va a entender por niño, desde la concepción hasta los 18 años de edad, y otro es el tema de la educación sexual integral, que pone en cabeza de los padres, o sea, de los padres o de la familia como los principales transmisores y educadores en este tema. Y deja, digamos, a la escuela, obviamente, la contempla, porque el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, como colaboradora en esta educación. Lo dice concretamente eso. Por lo cual, digamos, la Argentina está obligada a respetar esto. Entonces, con estos proyectos de ley de educación sexual integral que existen tanto en Nación como en la provincia, estaríamos viendo un desentendimiento o por lo menos un desconocimiento por parte del Estado de estas obligaciones. Para tratar estas cuestiones, Argentina primero tendría que estar habilitada en el plano internacional, realizar un mecanismo, así como aprobó el tratado, un mecanismo para eliminar, por decir una manera, estas declaraciones interpretativas que hizo sobre estos dos temas. Está bien, pero más allá de eso, o de ese marco legal que está en la Constitución, la realidad es que en la provincia de Santa Fe se viene desarrollando este plan desde prácticamente 10 años atrás. Y sí, hasta ahora no había, al menos habían salido mayores inconvenientes. Claro, la cuestión de la provincia de Santa Fe es muy puntual porque en Nación está la ley que, digamos, que crea el programa de educación sexual integral, que es de hace 10 años, en la cual la provincia de Santa Fe solo adhirió a esa ley. O sea, hoy en día está vigente esa ley en la provincia. Después la provincia, digamos, empezó a trabajar, digamos, para algunas cuestiones muy concretas, esto de la educación sexual integral. Fundamentalmente, digamos, lo he visto y lo he vivido en un punto como docente, para las cuestiones, por ejemplo, de abuso intrafamiliar o cuestiones, digamos, de sexualidad en sentido de anticoncepción o métodos naturales, depende, digamos, de si se trata de una escuela confesional, o sea,
con esto de confesional me refiero no solamente a la Iglesia Católica. Claro. Los judíos, los adventistas sí, tienen, digamos, su programa especial. O sea, no ha habido mayores inconvenientes. Yo creo que el mayor inconveniente no es de ahora, sino que viene hace unos años en los cuales, por ejemplo, los docentes, y te hablo de docentes que por cuestiones, digamos, profesionales, tenía la posibilidad de acompañar docentes que trabajan en una escuela de gestión estatal donde existen determinadas guías curriculares que se hacen llegar desde Nación y, como decimos, la provincia adapta, porque tiene una adhesión a la ley nacional, sobre esto que se llama la ideología de género, la perspectiva de género, sí. que no es lo mismo, digamos, que en eso hay que clarificar e informar bien. O sea, la ideología proviene de una idea filosófica por lo general, que es tomada en el campo legal, en este caso, y en el campo legal, cultural y sociológico, y que, digamos, se va a plasmar en un determinado instrumento. Muchos hablan de la peligrosidad de la perspectiva de género, que sí. no es lo mismo que ideología. Perspectiva alude, digamos, a una cuestión más que nada de tipo subjetivo. Usted tiene una perspectiva, yo tengo una perspectiva, el Estado tiene unas perspectivas. Es, digamos, todavía mucho más peligroso porque, digamos, la persona realiza su construcción de esa perspectiva, como todo. Hoy en día, digamos, la legislación nacional y la legislación provincial introduce esto de la perspectiva de género. En realidad, digamos, la educación sexual integral, como la plantean en un punto, digamos, en el sentido, y esto, digamos, lo dicen los proyectos de ley, no lo invento yo, en un sentido integral que contemple los aspectos afectivos, sociales, culturales, todo, digamos, en relación, relacionales incluso de la sexualidad, porque, digamos, ahí, como podría decir, permanece un criterio biologicista, por decirlo de una manera. Somos seres sexuados, hombre o mujer, o varón o mujer, y somos seres relacionales. En ese aspecto, digamos, no habría mayores inconvenientes, pero cuando tratan de incorporar lo que es esto de la perspectiva de género, dicen, bueno, ¿qué entendemos por varón y mujer? Y hay una única perspectiva. O sea, varón y mujer no es una perspectiva biologicista, sino constructivista. Es decir, no me aprecio como mujer, soy mujer, tengo ese género. Vos te apreciás como varón, tenés ese género porque lo construiste. Dejando de lado todas las otras perspectivas. O sea, no es una ley inclusiva, un proyecto de ley, perdón, inclusivo, sino más bien que presenta determinados sesgos en estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, yo vi algún material que se distribuía a los chicos para colorear, sí. donde decía que una chica podía estar de novia con otra chica. Sí. Y que no siempre podía estar enamorada de un príncipe, sino de una princesa. Sí. Y a partir de eso también otros ejemplos que se los daba a los chicos a edad muy temprana. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a ese tipo de ejemplos que se utilizan en las aulas? Claro, esa, digamos, la cuestión básica es lo que yo decía hoy, ese derecho a la educación, digamos, empieza en la casa, digamos. Hay padres que cuando los chicos vienen y le cuentan esto, no les gusta, o porque a lo mejor simplemente por determinadas cuestiones no están de acuerdo, digamos, y tratan de buscar otras alternativas en las mismas escuelas, que eso, digamos, hay que hacer lo que a lo mejor nosotros siempre presentamos una falla de un abordaje integral de ese niño, niña o adolescente. Es decir, trabajar conjuntamente familia, docentes y directivos, porque, sí, digamos, en la escuela secundaria se plantea muchas veces la cuestión de la homosexualidad o de la genitalidad, determinadas cuestiones que los docentes tienen que estar preparados por lo menos para hacer un abordaje. Obviamente, quienes son confesionales, y esto, digamos, hay un acuerdo porque es un principio ecuménico, en el sentido de que cuando es confesional uno recibe, acompaña, pero no comparte esas cuestiones. Estamos frente a un ser humano, digamos, que está presentando determinadas cuestiones, y yo creo, digamos, que si hay un acompañamiento en la familia, digamos, también tiene que haber en la escuela, pero en este sentido de acompañamiento, no de suplir a la familia, digamos, en lo que piensa sobre estos temas. ¿Y cómo se aborda hoy en una escuela católica, por ejemplo, donde vos trabajás? ¿Cómo trabajan esto hoy en la realidad? ¿Qué están haciendo con respecto a este tema? Se acompaña a través de talleres. ¿Qué significa? Por ejemplo, talleres. Sí, una postura, digamos, son a través de talleres, en lo cual, digamos, yo estoy, digamos, en la parte de lo que he hecho en la escuela sobre, digamos, el tema de lo que es sexualidad en sí. Se acompaña, sí, se hacen talleres, digamos,
sobre distintos temas que hacen a la educación sexual en un sentido, digamos, integral. Por ejemplo, digamos, se hace un taller con las personas del hospital de niños, un taller con el centro de salud, se hace, digamos, un taller sobre violencia de género, se hace un taller sobre la complementariedad y la condición, digamos, de varón y mujer, se hace, digamos, también muchas veces talleres sobre lo que plantea, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia en una escuela católica en relación a la cuestión esto de los homosexuales. Yo sé, digamos, que hay escuelas que, no acá en Santa Fe, pero en otros lugares del país, que han pedido acompañamiento a lo que es la pastoral de homosexuales, que existe, o sea, dentro de la Iglesia, incluso otros credos tienen grupos similares. También se hacen talleres, digamos, sobre lo que son los métodos naturales, que a veces a la gente le parece mala palabra, pero los métodos naturales están validados por la Organización Mundial de la Salud desde un punto de vista científico y además, digamos, nosotros lo tenemos legalmente incluido. El Ministerio de Educación por ahí ha hecho una encuesta entre los estudiantes. También es cierto que básicamente en las escuelas de gestión pública, lógicamente, sí, y aparece en el caso del secundario dos necesidades de los estudiantes. Una por el tema de la prevención del embarazo y la otra la violencia en el noviazgo. Sí, aparecen como detonantes de que los chicos buscan mucha información sobre ese tema. Sí, sí, es real. ¿Y estos temas se abordan específicamente sí, en el caso de las escuelas católicas? Sí, se abordan. Sí, lo cual el tema de la prevención del embarazo adolescente y el otro tema, ¿cuál me dijiste? El tema de la violencia en el noviazgo. Bueno, sí, la violencia en el noviazgo, sí. Yo desde el año 2016, por ejemplo, estoy en unos grupos que tratamos en las escuelas esta cuestión de la violencia en el noviazgo, digamos, con personas que lo han padecido, digamos, la importancia de tener un noviazgo sano, libre de violencia, y en algunos casos también se recurre, o sea, no solo a, digamos, cuestiones, por ejemplo, de tipo confesional, sino también a personas, digamos, generales. Y lo que es a mí me encantaría decir esto, que el observatorio de la UCA, de los cuales nosotros nos regimos, y uno de los más idóneos, incluso el gobierno trata para el tema de la pobreza, en una de las encuestas estas que hace, aborda la cuestión del embarazo adolescente, y que hoy parecía una mala palabra, es decir, hoy nosotros tenemos que evitar el embarazo adolescente por esto. Ahondando esto en la cuestión UCA, y con investigadores, digamos, serios y validados también por el Estado, descubre, digamos, que la cuestión del embarazo en la adolescencia requiere un acompañamiento especial. Sabemos que la adolescencia todos hemos pasado, es una época de cambios hormonales, físicos, psicológicos, demás. Una encuesta, digamos, ha demostrado que muchas veces las mujeres se embarazan y obviamente los hombres, por decir una manera, buscan esto de la paternidad porque, digamos, necesitan algo que les dé identidad. Yo, de hecho, trabajo en una escuela, digamos, donde hemos vivido varios casos con esta cuestión. Yo tengo un hijo porque me da identidad. Me descubro así como mujer o me descubro así como varón en mi rol de madre o padre, digamos. No es evitemos el embarazo, sino veamos estas causas. ¿Por qué a tan temprana edad quieren tener un hijo? ¿Por qué? Porque, digamos, a lo mejor no hay acompañamiento. Estos son interrogantes que me planteo. ¿Hay alguna necesidad? Bueno, toda esta cuestión está, digamos, encaminada a través de estas encuestas que se hacen a nivel anual. Ahora, cuando vos escuchás, para ir terminando, a la ministra que dice, con tus hijos sí me meto, y ella dice, el Ministerio de Educación se tiene que meter, de hecho nos metemos con los hijos. ¿Qué sentís vos como abogada después de ver la parte legal, la parte de lo que piensa la familia y lo que piensa en este caso la confesión o el credo? Sí, hay muchos que han salido, no solamente la ministra, muchos. Hoy vimos en el campo nacional, decían un ejemplo de Alemania, en el cual decían que yo, digamos, conozco también en Alemania y en los países europeos en general, tu hijo no va a la escuela y te preguntan por qué, digamos, no va, pero, digamos, en un sentido de acompañamiento y trabajo conjunto. Yo creo que eso es lo que falta. Acá lo que estamos tratando es, como pasa desde hace un tiempo en la Argentina, ponernos en contra. Familia versus Estado. Entonces, quiero, digamos, ver qué respuesta van a dar desde el gobierno claras, a eso me refiero, propuestas claras y concretas, más allá de las que tienen hoy en día, que como digo, más que nada se manifiestan en esto que hablamos, embarazo adolescente, violencia y en el noviazgo
y el tema de los abusos, de la prevención de abusos, una respuesta, digamos, más integral. Y yo creo en un punto que la educación, o sea, no lo digo yo, sino los compromisos que asumió la Argentina, la educación, digamos, va más allá. Y no se trata de restar y de poner en uno contra otro, sino, digamos, de sumar, porque en definitiva es por el bien de los menores. Son menores y unos hay que encaminarlos lo mejor posible, porque tenemos las herramientas sin, digamos, quitar la libertad de esos menores, pero, digamos, encaminarlo lo mejor posible para que sean hombres y mujeres, o bien seres humanos valiosos y que transmitan un ejemplo en la sociedad, que sean ciudadanos comprometidos. Esto que el gobierno provincial siempre remarca. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.